Hola a todos. En la clase del día de hoy analizaremos las características de un gas real y las compararemos con aquellas que estudiaste en tus clases pasadas para un gas ideal. Además, profundizaremos en el comportamiento de los gases reales a través del uso de la ecuación de Van der Waals, ecuación útil para determinar la temperatura, presión o volumen molar del sistema. Comencemos. Primero recordemos que una ecuación de estado es una igualdad matemática que relaciona las propiedades macroscópicas del sistema, tales como temperatura, presión, volumen y cantidad de sustancia. En particular, para el gas ideal, esta relación matemática establece que el producto presión-volumen es equivalente al producto de la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases R por la temperatura expresada en unidades absolutas. Sin embargo, la ecuación del gas ideal presenta ciertas limitantes que comentaremos a continuación. La primera de ellas es que no contempla la posibilidad de que las moléculas del gas experimenten fuerzas intermoleculares entre sí, ya sean de atracción o de repulsión. La segunda es que considera que el volumen que ocupan las moléculas del gas es despreciable con respecto al volumen del recipiente que las contiene. La última limitante de esta ecuación de estado predice que si la presión crece tanto como al infinito, el volumen del sistema gaseoso tiende a cero. Esto se contrapone con la ley de la conservación de la materia. Por todo lo anterior, la ecuación del gas ideal no puede ser considerada para describir a sistemas gaseosos a altas presiones, ya que en la realidad, cuando un compuesto gaseoso es comprimido, su volumen se reduce hasta el punto en que éste se licúa y transita a su estado líquido, donde el volumen que ocupa el sistema es diferente de cero y este es prácticamente constante, muy a pesar de que la presión aumente. Johannes Diderik van der Waals fue un físico holandés conocido por su propuesta para una ecuación de estado, que permite tener una mejor aproximación a la realidad en comparación con lo que la ecuación del gas ideal postula. La idea de la corrección del gas ideal es producto de su trabajo de tesis de doctorado enfocado en el análisis de la continuidad de los estados líquido y gaseoso. En ella, expone la posibilidad de introducir términos asociados a las fuerzas intermoleculares y al volumen de las moléculas. A partir de este trabajo, en el año 1910 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Al igual que la ecuación del gas ideal, la ecuación de estado propuesta por Van der Waals relaciona a la presión, temperatura y volumen del sistema, con la diferencia de que ésta sí considera la posibilidad de que un gas pueda licuarse cuando es sometido a alta presión. A continuación, analizaremos las dos correcciones propuestas por Van der Waals. La primera corrección Van der Waals la propuso en términos de las fuerzas de atracción entre las moléculas. Su idea se basa en el hecho de que la presión registrada por el sistema proviene de los choques de las moléculas con una fuerza dada sobre un área del recipiente que las contiene. Ahora, si una molécula se encuentra rodeada por otras, la fuerza con la que se impactará será menor. La condición mínima para que ocurra este fenómeno se consigue cuando una molécula vecina, denotada en nuestro ejemplo como la molécula 2, atrae a la molécula 1 y disminuye la fuerza con la que ésta choca con la pared y por tanto reduce el valor de la presión generada. Matemáticamente, Van der Waals propuso que la presión que se pierde por efecto de las fuerzas de atracción es proporcional a la concentración al cuadrado, ya que este producto muestra la probabilidad de tener 2 mol de gas en un mismo elemento de volumen. Para sistemas gaseosos es más conveniente expresarlo en función del volumen molar. Recordemos que el inverso de la concentración al cuadrado es 1 entre volumen molar al cuadrado. Después, para eliminar el símbolo de proporcionalidad, Van der Waals adicionó la constante A a la expresión, la cual es una constante de proporcionalidad. Dado que Van der Waals consideró que las fuerzas de atracción predominan a bajas presiones, entonces el valor de presión real debería de ser menor al predicho por la ecuación del gas ideal, y por tanto restó
el término de A entre volumen molar al cuadrado al valor de presión ideal. Finalmente, si de la expresión número 2 se despeja a la presión ideal y se sustituye en la ecuación 1, se obtiene la ecuación 3, la cual contiene un término de corrección de presión. La segunda corrección se realiza al término de volumen molar. En este caso, Van der Waals ideó sumar una constante que denotó con la letra B. Esta constante se encuentra relacionada con el volumen que ocupa una mol de gas. Al agregar esta constante en la ecuación, Van der Waals asegura que el volumen del gas nunca sea igual con cero, y por tanto le da importancia al volumen que poseen las moléculas del gas. Al despejar el volumen molar ideal de la ecuación 4 y sustituirlo en la ecuación 3, obtenemos la forma final de la ecuación de Van der Waals. En esta forma, se tiene un término de corrección de presión y otro de corrección de volumen. Finalmente, la ecuación de Van der Waals puede ser expresada en términos del volumen o del volumen molar. Existen otras ecuaciones de estado para modelar el comportamiento de un gas real. La mayoría de estas presentan modificaciones en el término de corrección de presión, como es en el caso para las ecuaciones propuestas por Berthelot, Redlich-Kwong y Dieterich. Por su parte, la forma del término de corrección de volumen es igual a la propuesta por Van der Waals. Sin embargo, el valor de las constantes A y B no es el mismo para todos los casos. Por lo tanto, no es posible utilizar el valor de A y B de la ecuación de Van der Waals para resolver un problema con la ecuación de Redlich-Kwong. Incluso, en este caso, la constante A tiene diferentes unidades dependiendo de la ecuación de estado utilizada. Regresando con la ecuación de Van der Waals, para determinar el valor de la presión o la temperatura, basta con despejar la variable requerida de la expresión final de la ecuación de Van der Waals, recordando que el volumen molar es calculado a través del cociente entre el volumen y la cantidad de sustancia del compuesto gaseoso. Otro punto a considerar es el valor de las constantes A y B. Estos son característicos de cada compuesto gaseoso y los encontramos reportados en tablas publicadas en libros o artículos científicos. A manera de ejemplo, se muestra una tabla con los valores de A y B para ciertos gases seleccionados. Observa que las unidades para A son atmósferas por litro cuadrado entre mol cuadrado, mientras que para B son litros sobre mol. Ahora centrémonos en el cálculo del volumen molar. Como podrás observar, en la ecuación de Van der Waals se encuentra en dos términos, uno en forma lineal y el otro en forma cuadrático. Esto impide que podamos calcular su valor de forma directa. Es por ello que necesitamos tener otras herramientas para determinar su valor. ¿Conoces alguna? La opción que te propongo es obtener el polinomio de tercer orden de esta ecuación de estado. Para ello, necesitas recordar tus clases de álgebra. ¿Podrías obtener tú el polinomio resultante? Si no lo recuerdas, a continuación te brindaré ciertas pistas para lograrlo. Primero, debes multiplicar las variables localizadas en los términos de corrección de presión y volumen. Posteriormente, deberás ordenar y agrupar términos semejantes para finalmente obtener la ecuación 6. Observa que en el término cuadrático se encuentra localizado el valor de volumen molar calculado a partir de la ecuación de gas ideal. Espero lo realices y hagas sonreír a tu profesor de álgebra. Ahora vamos a calcular el volumen molar que ocuparía el gas neón a 300 Kelvin y 500 atmósferas. Para ello, primero debemos conocer los valores de las constantes A y B. De acuerdo a la tabla vista anteriormente, estos valores son 0.211 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrada para la constante A y 0.0171 litros sobre mol para la constante B. También hay que recordar que el valor de la constante universal de los gases R es 0.082 litro-atmósfera sobre mol Kelvin. Como segundo paso, debes sustituir todos los valores en el polinomio de tercer orden de la ecuación de Van der Waals. Te aconsejo no mezclar unidades diferentes.
Para ello, al sustituir los valores, revisa que todos los términos semejantes tengan las mismas unidades. Trata de hacer la sustitución y corrobora que este es el polinomio que se obtiene. En particular, para este caso, el valor de volumen molar ideal es igual a 4.92 por 10 a la menos 2 litros sobre mol. Como tercer paso, debemos utilizar algún método de convergencia para determinar el valor de la raíz real del polinomio de tercer orden. Te propongo utilicemos el método de Newton-Raphson que viste también en tu clase de álgebra. Nuevamente tienes la posibilidad de hacer sonreír a tu profe de álgebra. No lo decepciones. Para este método es necesario tener la función evaluar, así como su derivada. En este caso, el polinomio obtenido a partir de la sustitución de valores será la función a evaluar. Posteriormente, para obtener la derivada de la función, debes de recordar tus clases de cálculo. Seguro que también podrás obtener la derivada. Finalmente, el método de Newton-Raphson se basa en realizar iteraciones consecutivas, con el objetivo de encontrar el valor de la raíz cuando la función es igual con 0. La ecuación que utilizaremos para la convergencia de la función es la siguiente. Volumen molar I más 1 es igual con volumen ideal molar menos el cociente de la función evaluada entre la derivada evaluada. Para comenzar la iteración debes de tener un punto de partida. Este valor debe de ser lo más cercano posible al valor buscado, para que se garantice una convergencia rápida. En nuestro caso, el valor de volumen molar ideal es un excelente punto de partida. Por ello, en la primera iteración, el volumen molar I será el valor de volumen molar ideal, que es igual con 0.0492 litros sobre mol. Con este valor de partida se evaluarán tanto la función y la derivada, para posteriormente calcular el valor de volumen molar I más 1. Por último, se debe establecer un criterio para determinar si se ha logrado el valor de la raíz. Para ello, fijaremos que el valor absoluto de la diferencia entre el volumen molar I más 1 menos volumen molar I debe de ser del orden de 10 a la menos 4, hecho que no se consiguió en esta primera iteración. Posteriormente, el valor de volumen molar calculado en la primera iteración se utiliza para evaluar a la función y a la derivada nuevamente. En la segunda iteración, el resultado para volumen molar I más 1 es 0.0643 litros sobre mol, y observa que la diferencia entre los volúmenes calculados ha disminuido, pero aún no se encuentra en el orden de por 10 a la menos 4, por lo que hay que realizar más iteraciones. Continuando con este procedimiento, se realiza una tercera iteración donde el volumen molar calculado es 0.0616 litros sobre mol, y la diferencia entre los volúmenes calculados aún es mayor a lo fijado. En la cuarta iteración, se utiliza el volumen molar calculado en la tercera iteración, y se obtiene que el volumen molar es 0.0613 litros sobre mol, y que la diferencia entre volúmenes ya es del orden fijado, de por 10 a la menos 4, por lo que se puede finalizar el método iterativo fijando este valor de volumen molar como el valor definitivo. Por último, compararemos los valores de volumen molar calculados con la ecuación de Van der Waals y con la ecuación del gas ideal. En la tabla, recuerda que el primer volumen molar corresponde al valor de volumen molar ideal, mientras que el último valor calculado es el de volumen molar real. Al realizar el cociente volumen molar real entre volumen molar ideal, se obtiene el valor de 1.2467. De acuerdo a lo visto en el tema anterior, este valor obtenido del cociente de volúmenes molares es igual al factor de compresibilidad Z, que si resulta ser menor que 1, se dice que las fuerzas de atracción del gas predominan, mientras que si es igual a 1, el gas se comporta idealmente. Finalmente, si Z es mayor que 1, las fuerzas de repulsión del gas predominan. En nuestro ejemplo, tenemos este último caso. Si en la ecuación 7 se sustituye la relación para el volumen molar ideal, se obtiene una ecuación de estado con estructura similar a la del gas ideal, pero modificada con el factor de compresibilidad. Esta modificación permite obtener mejores resultados en comparación a los que se obtienen utilizando la ecuación del gas ideal. Con esto damos por terminado el tema de la ecuación de Van der Waals. Espero haya sido de su agrado y hayamos aprendido algo de esta ecuación de estado.
Te reto ahora a que determines el volumen molar y el factor de compresibilidad para el helio a 300 Kelvin y 500 atmósferas. Utiliza los valores de las constantes A y B que se te proporcionan en la tabla y compara tus resultados con los que te proporcionamos. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.